Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo capítulo de Políticamente, la señal 26 en TV Centro, televisión abierta, HD, televisión independiente, como decimos nosotros acá en nuestro programa. Una semana más para conversar acerca de los temas que están siendo parte de la agenda noticiosa de la semana, de los últimos días. Y partimos como siempre saludando a quienes nos acompañan en este panel. Hoy es día panel de dos invitados. René Cortázar, lo saludamos por acá. René, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí. Así es, muy bien, René. Y también saludamos a Andrés Velasco, que como lo hemos dicho, invitado regular a Políticamente se ha sumado. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, también encantado de estar acá. Bien, nosotros los saludamos a la gente que nos sigue a través de la televisión por cable, también en Multicom Maule y TV Cable Loncomilla y a través del www.tvcentro.cl. Vamos a poner el tema inmediatamente de discusión sobre la mesa. Ha sido unas semanas, días agitados, principalmente en el Congreso, con lo que pasa en las discusiones presupuestarias, reajustes del sector público, pero dentro de eso ha pasado también otras materias que se están analizando en el Congreso que tienen que ver con el presupuesto de la Nación. Se han aprobado partidas interesantes, partidas importantes, que tienen que ver con el funcionamiento de los distintos organismos para el próximo año, y dentro de eso vamos a ir desglosando y analizando un poco las cifras. Presupuesto, principalmente las prioridades que se han dado en este presupuesto están en educación y salud, crecimiento de 6,2 y 4,8 respectivamente. Vamos a ir haciendo el análisis de lo que puede significar eso para el desarrollo, ¿no es cierto?, de las distintas actividades, los distintos proyectos e iniciativas. Parto contigo, René, preguntándote, presupuesto 2017, se han aprobado ya recursos importantes, estaba toda la atención puesta en el reajuste del sector público, también lo vamos a comentar, pero ¿qué te parece en lo que ha ido sucediendo con lo que tiene que ver con los dineros que van a estar en funcionamiento el próximo año? Bueno, yo creo que lo primero es decir de que uno puede mirar este presupuesto y la discusión que hay en dos miradas. Una es la mirada del metro cuadrado, cuando uno mira al jugador con la pelota, el metro cuadrado, y si está actuando adecuadamente o no. Y lo segundo, con un sentido de una mirada más amplia de qué está pasando en el partido, no solo en el metro cuadrado que estamos analizando. Yo diría, en el metro cuadrado el presupuesto está bien, en lo grueso. Hay un crecimiento del país de 1,5%, un poco más, no sabemos exactamente cómo termina el año. Se plantea un aumento del gasto de un poquito menos de 3%. En los números va en la dirección correcta, en el metro cuadrado, si uno lo mira y dice, sí, está bien, hay una concordancia entre ambos. Si uno mira, el gobierno se ha puesto muy firme en el tema del reajuste salarial para dejar recursos para otros aspectos, dentro de los cuales está, por ejemplo, el aumento de 10% de las pensiones básicas. Uno dice de nuevo, mirando el metro cuadrado, mirando esa realidad, ¿está bien? Sí, está bien. Mirando el metro cuadrado también hay algunas cosas que uno podría discrepar. Por ejemplo, se insiste todavía en que la educación y el tema de la gratuidad se va a hacer todo a través de glosas presupuestarias. ¿Eso está bien? No, no está bien. Eso debiera hacerse con un proyecto de ley que tome en cuenta la importancia que tiene el reformar la educación. Pero esa es la mirada en torno al jugador y su pelota. Si uno mira un poco más ampliamente lo que está ocurriendo, a uno le llama la atención otras cosas. Y uno dice, mire, que el gasto público esté creciendo menos del 3%, ¿está bien o está mal? Si uno mira la mirada más larga, uno dice, es bajísimo. Es la mitad de lo que ha crecido el gasto público. Normalmente el gasto público crecía más de 6, no 3, 6. Y por eso había plata para reajuste, cosa que ahora no hay, porque se hay que dar la inflación nomás. Había plata para otros aspectos que hoy día también se ven limitados. ¿Y por qué pasamos con la mirada larga de los 6 al 3? Pasamos con la mirada larga de los 6 a 3 por una razón, porque la economía chilena no está creciendo muy lentamente, está muy estancada, y eso hace de que no hay plata para reajuste, hay que dar el reajuste más bajo de los últimos 15 años. Había que dar este reajuste, se podía armar, no hay plata, como dijo el ministro de Hacienda, pero si uno escarba un poco por qué no hay plata, de nuevo llega a la misma conclusión, porque tiene una economía frenada. Entonces, lo que nos ha ocurrido con el reajuste y lo que nos ha ocurrido con el presupuesto es que no está mal en el metro cuadrado en que está jugando el ministro de Hacienda, que es con una economía frenada.
Pero si uno mira un poco más amplio, las dos cosas están mal. Tenemos muy bajos reajustes, tenemos muy bajo crecimiento del gasto público y la consecuencia es que tenemos una economía muy frenada. Una vez que está frenada, esto es lo que hay que hacer, está bien. Pero la pregunta es por qué está frenada. Sí. Y ese es el tema de fondo, y yo creo que el tema de fondo es, por lo tanto, no quedarnos solo mirando esta jugadita a ver si tiene coherencia en sí misma, sino que no dejar de sorprendernos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de crecimiento muy modesto en el gasto, de crecimiento muy modesto en los salarios, estamos hablando de una economía que va a tener mucha dificultad de administrar los conflictos. ¿Por qué tenemos este paro tan grande del sector público? En parte porque los reajustes son y van a seguir siendo muy pequeños. ¿Por qué? Porque la economía está frenada. Entonces vamos a tener una sociedad mucho más conflictiva, además, si es que no somos capaces de entrar a picar y corregir el problema de fondo. Y el problema de fondo es una economía que dejó de crecer. Así es. Andrés, ¿cómo proyectas tú, que justamente tomando un poco lo que dice René, lo que va a ser el próximo año? Un año que también se tiende a prever complejo, de mucha estrechez económica, y también cómo crees tú que va a ser el manejo de los eventuales conflictos que puedan generarse, conflictos sociales, además porque vamos a estar también insertos en un año particular, en un año de elecciones. El próximo año va a ser malo, como ha sido este año, como fue el anterior y como fue el anterior. Los gobiernos que vinieron antes, en promedio algunos crecían al 4, otros al 5, otros al 6. En este gobierno el promedio de crecimiento no va a llegar al 2. Y eso es menos trabajo, menos sueldo, menos oportunidades. ¿Va a ser malo, más malo que lo que ha venido siendo, crees tú? Puede ser levemente mejor, pero no algo que se vaya a sentir en el bolsillo. Si entramos a picar a la cifra chica, este año va a ser 1,7, el próximo año podría ser 2,1, pero la señora que nos está escuchando en la casa lo va a sentir mejor en el bolsillo, va a ser igual. Hay también mucha incertidumbre lo que va a hacer el señor Trump en Estados Unidos, que es una mala noticia para el mundo y para Chile. Hay malas noticias en el resto del continente. Podría ser algo peor, podría ser algo mejor, pero lo básico es que este es un auto que podría ir más rápido y que va lento, vamos a tumbo. Respecto del presupuesto, yo creo que cuando hay poca plata hay especiales razones para gastársela bien. Y aquí hay gastos que no están bien. No puede ser que se destinen 550 millones de dólares a la educación gratuita de jóvenes de clase media y de clase media acomodada y se destinen apenas 24 millones de dólares adicionales para una institución como el Sename, donde a todos se nos ha encogido el corazón de ver los abusos, los malos manejos, incluso probablemente los crímenes. Habrá que ver lo que dice la justicia que se han cometido ahí. Segundo, hay un énfasis en anuncios para la galería. 60 hospitales, dijo el gobierno. Yo fui ministro en el primer gobierno de Michelle Bachelet, con mucho esfuerzo hicimos 6. Entonces, ¿qué pasa? Primero, cuando tú dices 60 y haces 15, la gente con razón se molesta. Y aquí en la región del Maule, yo estuve recién en Linares, y la gente dice, bueno, ¿cómo es posible? Se compró el terreno y no pasó nada. Y segundo, es una realidad que aquí la gente de Talca conoce muy bien. Tú haces un lindo hospital, el edificio es muy moderno y no hay médico, ¿no es cierto? Que ojo, no es lo mismo de lo que se queja el señor Maturana de la Confusam. Sí. Él quiere los mismos médicos y más plata para cada uno. Yo quiero más médicos. Creo que la gente quiere más médicos, de modo que las colas sean más cortas, la atención sea mejores, la lista de espera no sea tan larga. Entonces, creo que tenemos un problema grande de prioridades. Y finalmente tenemos un problema político. Si lo que pasó aquí fue que una generación de dirigentes sindicales le vendieron a sus asociados que no tienen la culpa humo. Y el problema aquí es político. El señor de la Puente, presidente de la ANEF, lleva 20 años en el cargo. El señor Maturana, presidente de la Confusam, lleva 24 años en el cargo. Yo el otro día en un foro como este, en la televisión de Santiago, le decía, ¿y las elecciones de ustedes podrían ser, por ejemplo, supervisadas por el CERVEL, para que todos los chilenos tengamos la tranquilidad de que son elecciones como deben ser? Entonces, son dirigentes que han hecho una carrera política prometiendo cosas que no se cumplen. Y al final, ¿quiénes pagan el pato? Yo entiendo muy bien la frustración de muchos trabajadores públicos cuando sus dirigentes le dijeron, chiquillos, nos van a dar el 7 y sacaron el 3. Por supuesto que están enojados. Pero ¿de quién es la culpa? La culpa es
en lo más concreto, una dirigencia que actuó irresponsablemente. Y más allá, aquí estoy de acuerdo con lo que decía mi amigo René, hay un problema de falta de plata. Cuando la economía no crece, hay menos plata. Y cuando hay menos plata, la política tiene que mejorar. Y lamentablemente, en vez de mejorar, ha empeorado. Así, Andrés, tú hacías un comentario acerca de la utilización, la bien o mala utilización de los pocos recursos disponibles. René, quiero preguntarte a ti, dado este contexto, ¿dónde crees tú que estaba la posibilidad o está la posibilidad de focalizar bien esos recursos, de hacer un buen uso de los escasos, ya que estamos hablando en esos términos, escasos recursos que van a estar disponibles para el 2017? Cuando uno tiene escasos recursos y tiene muchas necesidades como la que tenemos en el país, uno trata de ver lo primero, lo que se le ocurre a cualquier persona, es que mira las cosas con objetividad, sin una carga ideológica o sin agarrarse a un slogan, sino que con objetividad y serenidad. Uno dice, ¿cuáles de estas necesidades podría financiarlas de algún modo que no sea usando mis recursos para poder concentrar mis recursos en aquellas cosas que no puedo arreglar de esa manera? Entonces, si tengo 100, me pregunto, ¿dónde tengo necesariamente que gastarme los 100 y cuáles son las otras necesidades que puedo evitar usar esa plata para financiarla? Y hay una respuesta obvia. Por ejemplo, en el mismo tema que aquí ya ha sido mencionado, la construcción de hospitales. Si yo tengo la posibilidad de usar recursos del sector privado para que construyan los hospitales y por lo tanto esa plata no gastarla en eso, sino que dedicarla a aquellas cosas que no la puede hacer el sector privado. Yo tengo que pagarle todavía, ¿no es cierto?, las pensiones a los pensionados como Estado, tengo que pagarle el sueldo a los funcionarios de la Administración Central del Estado como Estado, y eso no me lo puede hacer otro, lo tengo que hacer yo. Sin embargo, construir un hospital me lo puede hacer un privado y yo después pago un dividendo. Todas las personas que nos están escuchando, que tienen casa propia, o al menos el 99% de esas personas, son personas que cuando se construyeron su casa no la pagaron al contado, sino que lo que hicieron fue, compraron la casa, se endeudaron y pagaron un dividendo por 30 años. Si lo hubieran comprado al contado, se habrían envejecido, los hijos se habrían ido de la casa y recién la habrían tenido. Nadie la hubiera podido disfrutar. Y por eso la compraron a plazo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen ahora que los hospitales hay que comprarlos al contado, que no podemos comprarlo a plazo, que los hospitales no podemos hacerlo con un privado que lo construye y nosotros pagar el dividendo, sino que tenemos que juntar la platita primero y después construirlo, ocurre lo que aquí sabemos, que en Linares no hay hospital, que en Cauquenes no hay hospital, que en Curicó todavía no parte, y que cuando parte y gasté en el edificio como en Talca, pues no tengo plata para tener los equipamientos y las personas adecuadas. Entonces, yo creo que, hablando de prioridades, el primer ejercicio que hace cualquier persona que se encuentra en una dificultad como esta es un listado. Dice, ¿cuáles son todas las cosas en las cuales puedo tenerlas sin gastar? Esa es la primera pregunta. Y con lo que me queda después lo distribuyo. Pero aquí no se ha hecho ese ejercicio. ¿Por qué no se hace ese ejercicio? No se hace ejercicio por una razón puramente ideológica. Porque se estima que comprar un hospital, como todos los chilenos compramos nuestra casa, de algún modo no es adecuado. Por una razón ideológica, porque cualquier persona que se compre su casa a plazo no va a tener ningún problema en comprarse un hospital a plazo, porque lo que le interesa es cuando entra a la sala de emergencia, que el hospital está ahí y que hay alguien atendiendo. Precisamente eso quería preguntarte, en el fondo, o preguntarle a los dos, dado este nivel y dada esta situación, René decía, hay que priorizar, hay que establecer una lista de prioridades. ¿Pero qué pasa en el gobierno? ¿El gobierno está atendiendo o tiene claro cuáles son las prioridades en eso? Yo tengo dos observaciones. Primero, yo creo que el ministro de Hacienda ha hecho una pega noble, difícil, lo ha pasado mal. Yo estuve en su momento en estas negociaciones y se pasa mal. Pero al final tenía que defender la chauchera, la defendió. El problema viene de antes. Yo creo que el problema viene de prioridades que se hicieron mirando una política chica. A mí me preguntan muchas veces, ¿va a cambiar algo en el gobierno si cambian los ministros? No va a cambiar nada. Habrá ministros que hablen más de corrido, menos de corrido, que sean más simpáticos, menos simpáticos. Pero el problema es que hay un diseño de cómo se gobierna que es equivocado. El gobierno creyó entenderle a los chilenos, malamente, que los chilenos queríamos traer la maquinaria pesada, echar abajo la casa y partir de cero. Y eso no es así. La casa que con mucho esfuerzo construimos, la queremos pintar, la queremos agrandar, queremos que tenga un dormitorio más, que la cocina sea más bonita, que quepa más gente, que sea más segura. Pero no queremos partir de cero. Entonces, cuando se hace una reforma educacional mirando lo que pide la CONFECH, las marchas, no lo que quieren los estudiantes, no lo que quieren los padres apoderados, no lo que quieren la familia,
tenemos un problema y el problema ahí se ve. Las pymes. Yo conversaba con un señor la semana pasada aquí en Talca. Estábamos juntando firmas para ciudadanos frente a la plaza. Un señor contador ya con sus años me dice, señor Velázquez, tengo 35 años de contador. Llevo 6 meses tratando de entender la reforma tributaria, todavía no la entiendo. Un profesional del rubro no la entiende. Y mis clientes que son pymes, ¿qué les digo? No sé qué decir. Entonces, ahí hay un problema. Y al final el pato, ¿quién lo paga? Luego, la familia. Ahora, yo tengo una pregunta para René, si ustedes me lo permiten. ¿Sí? Porque todo lo que dijo René yo lo comparto. El problema es que René pertenece a un partido que tiene 4 o 5 miembros del gabinete y tiene muchos parlamentarios. Y lo que yo me encantaría ver, René, es a esos ministros diciendo lo mismo que tú dices en el gabinete y ver a los parlamentarios diciendo lo mismo en el Congreso. Y al revés, uno los ve diciendo, no, mire, vamos a poner un matiz aquí, vamos a cambiar una coma allá. Sería re bueno que la ADC, partido que ha hecho una tremenda labor, un tremendo aporte en la historia de Chile, que jugó un papel clave en la recuperación de la democracia, en los primeros años de democracia, que esas ideas de centro, esas ideas de pragmatismo, dejar de lado, ¿no es cierto?, estos clichés, estas camisas de fuerza ideológica, bueno, que veamos a la bancada de diputados de la ADC. El problema, seamos bien francos, que los vemos haciendo todo lo contrario. Para ser más concreto, cuando hace 2 días atrás se votó la tercera versión del reajuste, que a estas alturas ya era un asunto de sentido común, que no había más, ¿qué partido de gobierno tuvo el mayor número de diputados votando en contra de su gobierno y en contra del reajuste y en contra de la austeridad y la sensatez y el buen sentido fiscal? Tu partido, René. Entonces explícanos, ¿qué está pasando ahí? No, a ver, primero yo creo que del total de parlamentarios, un detalle nomás, un grupo importante de demócratas cristianos que votó en contra, la mayoría votó a favor, no en contra del proyecto. Pero hubo más DC votando en contra. No, porque es el partido más grande, porque el No, partido más no. grande, no, porque de los comunistas todos votaron, ninguno votó a favor y de la DC más de la mitad votaron a favor. De la DC, del Partido Comunista, y yo no quiero defender al Partido Comunista, ninguno votó en contra. No, pero es lo mismo, pero, Y eso, de la pero DC, eso es un juego, No, eso no es un juego, se llaman que se votos. abstuvieron, no, si eso es Se un llaman juego, votos. eso es un juego, si Al esto es un final juego que la la gente se da abstención cuenta, pasa al estos son discusiones de palacio, que si se abstuvieron, el Partido Comunista no apoyó el reajuste. Y más de la mitad de los diputados demócratas cristianos apoyaron el reajuste. Y todos los senadores demócratas cristianos apoyaron el reajuste. Esa es la verdad. No hay ningún parlamentario comunista que apoyó el reajuste y más de la mitad de los parlamentarios demócratas cristianos lo apoyaron. Esa es la realidad. Entonces, lo demás es juego palacio. Esa es la verdad. Ahora, en esa realidad, obviamente, dentro de la democracia cristiana no es un misterio para nadie de que hay visiones que no son idénticas. Es un partido grande o el partido más grande de Chile. Y tiene divisiones distintas. Yo tengo la mía propia y yo hablo por la mía. Sin sacar al pizarrón a nadie más porque tengo suficientes problemas para dar las opiniones propias. Yo hablo por la mía y doy mis opiniones. Y mis opiniones son las que doy aquí, las que doy afuera y las que doy en los diarios en Santiago y las que doy cada vez que me han pedido opinión y cada vez que los parlamentarios me han pedido opinión. Yo creo que efectivamente la democracia cristiana tiene un desafío. Y lo digo con toda modestia porque yo soy parte de ese partido. Y voy a seguir siéndolo. Tiene un desafío y su desafío es cómo reafirmar su identidad propia y su planteamiento propio. Hay confusión en algunas personas que piensan que cuando uno entra a una coalición, uno se mimetiza. Confusión. Las coaliciones se hacen entre distintos, no entre iguales. Y los distintos cuando se reúnen no tienen por qué desperfilar todos sus puntos de vista. Trabajan en conjunto en una materia, pero mantienen su identidad. El problema que ha tenido la democracia cristiana, obviamente, y que se ha traducido muy fuertemente en su deterioro electoral, tiene que ver con que fue perdiendo identidad. No fue capaz de diferenciarse lo suficiente y yo espero y voy a colaborar en lo que pueda para que eso se corrija, porque me parece que es muy importante. Me parece que es muy importante tener una identidad propia a la democracia cristiana como un partido de centro que ha contribuido fuertemente al país. ¿Me por muchos permite, años. Claudio, una observación? Sí, vamos Yo a lo reitero, tengo la mayor admiración por lo que la DC hizo en la historia de Chile. Pero yo escucho a René y me doy cuenta por qué la DC no hace hoy en la historia de Chile lo que hizo entonces. Porque el problema que tú defines como el gran desafío de la DC es un problema de la DC y no del país. Si los partidos se plantean frente al país y dicen mi mayor problema es mejorar mi identidad, hacerla más distintiva, eso es palaciego, por René, esa es política chica. A mí me gustaría ver a la DC diciendo, señores, resulta que la gratuidad universitaria es injusta, nos oponemos. Me gustaría ver a la DC diciendo, ¿sabe qué más? El reajuste es lo que hay, vamos a actuar con responsabilidad. La primera vez que se votó
todos los diputados de la DC, sin excepción, votaron en contra. A mí me gustaría ver a la DC diciendo, hagamos una reforma laboral pro mujer, pro joven, pro empleo. ¿Qué hicieron? Con todo respeto, cambiaron un par de comas en lo que se aprobó que salió mal. Entonces, si el problema es mejorar la percepción ciudadana de cada uno, ¿cómo se hace? Con cambios sustantivos. Pero, pues, a ver, no primero Andrés, es que Andrés, de nuevo, esto es palaciego. Yo entiendo, Andrés ya mucho tiempo en la política, candidato a muchas cosas, entonces ha agarrado este hábito. Pero lo corrijo. Cuando uno habla de identidad, estoy hablando exactamente de las cosas que le está planteando. Si la identidad no es una cosa de psicoterapia, si esto es lo que tú tienes en mente. La identidad tiene que ver con lo que... concepto, pero es que yo lo explico, porque lo entiende cualquier persona. La identidad no es psicoterapia como lo que tú quieres plantear. La identidad son planteamientos frente a cosas concretas. Para mí la identidad de la democracia cristiana se juega, por ejemplo, a mi modo de ver, en un sistema educacional al proteger la diversidad de fuentes y no propender hacia un sistema educacional muy estatista y por lo tanto no resultar amenazante respecto a la educación particular subvencionada. Eso es muy concreto, la gente que nos está escuchando sabe lo que eso es. A eso me refiero con identidad, no a esta cosa rara que plantea Andrés. Identidad se expresa también, me parece a mí, en un sistema como el tema del aborto, donde a mi juicio la democracia cristiana tiene un origen social cristiano que le da un punto de vista que es propio y que no es idéntico al del resto de los partidos y que tiene que plantearlo con toda fuerza. La identidad se expresa también naturalmente en temas constitucionales, en los cuales hay una visión del papel del Estado, del mercado, de la sociedad civil, de la autonomía de la sociedad civil, donde también tiene que expresarse. Entonces, cuando yo hablo que la democracia cristiana ha ido perdiendo su identidad, lo que estoy diciendo... En eso mismo pareciera que esos planteamientos sí no están dentro de la misma línea del tomemos un ejemplo. Bloque de gobierno. No, pero lo que estoy diciendo es que dentro del programa del bloque de gobierno, primero hay que entender de que cuando uno hace un programa de gobierno, de nuevo este es un tema básico, político, que de repente se subestima. Cuando uno hace un programa de gobierno, uno tiene dos modos de hacerlo. Un modo de hacerlo es negociar todos los puntos del programa, que es como lo hace Alemania. Angela Merkel hizo un programa sobre la base que se sentó con los socialdemócratas y negociaron línea por línea, cargo por cargo. Cuando terminaron, todos lo firmaron. Esa es una forma de hacer un programa, que es una forma partidista, que es muy legítima. Y hay otra forma de hacer un programa, que es la tradición que ha habido en Chile desde la Concertación y la Nueva Mayoría, donde el candidato finalmente aprueba un programa, finalmente, y los partidos adhieren al cauce central, pero mantienen su libertad para poder discrepar en puntos concretos del programa. Si no, ocurriría una cosa muy particular. Sería una especie de contrato de adhesión donde el candidato decidiría todo lo que se hace y todos los demás llevarían el amén. Si fuera ese el caso, yo sugeriría no elegir un parlamento, no es necesario. Se manda el programa, se vota entero, se aprueba las leyes. ¿Para qué perdemos tiempo en un debate? Si es que vamos a aprobar hasta la última coma todos en fila y la mayoría manda. Entonces, lo que yo planteo son puntos de vista que son consistentes con el cauce general del programa, pero no son idénticos. Por ejemplo, en el programa no hay una postura total frente al aborto. No la hay. La democracia cristiana tiene una postura que es distinta a la que hoy tiene el PPD. Distinta. Y puede plantearla. En el programa no hay los detalles de la reforma laboral que aquí se aprobó. Varios de los aspectos más centrales que por lo menos yo he planteado como crítica a la reforma laboral no están en el programa. Y por lo tanto no tiene nada que ver con el programa. Yo creo que hay dos maneras de... Termino y la ves tu manera. Entonces no están en el programa y por lo tanto no tiene por qué aprobarse en paquete. Entonces, esta idea de que cada vez que uno plantea una diversidad, entonces aquí o hay una inconsecuencia. No hay ninguna inconsecuencia. Estamos aprobando una cauce general. Dentro de ese cauce general las ideas que yo he planteado son completamente consistentes. No son mayoritarias en mi partido, si no se habrían hecho otras cosas, pero yo tengo derecho a plantearlas. Sí. No, Andrés, vamos a derecho. disculpa, vamos a dejar pendiente porque tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer un pequeño corte, ¿no es cierto? Vamos a seguir con esta discusión en el segundo bloque de Políticamente, recordándoles que estamos en la señal 26 de TV Centro, de televisión abierta, acompañados como cada semana con café en la finca, el nuevo café artesanal producido en Colombia y tostado en Chile. Vamos a hacer una pausa y volvemos y seguimos con esta discusión. Una bala loca. Una bala disparada desde un revólver hechizo.
revólver que por suerte Camilo nunca sacó. Porque por el solo hecho de tener un arma hechiza, Camilo tendrá una condena mínima de 3 años y un día. La nueva ley de control de armas le da más protección a los chilenos, incorporando nuevas armas prohibidas, penas de cárcel más altas y más exigencias para su inscripción. Armas más controladas, chilenos más protegidos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. La Sofía con la Ana un día venían del supermercado. Las escaleras ellas subían y Ana sintió el pecho pesado. Es un infarto al corazón. Es un infarto al corazón. Si sientes un peso en el pecho. Si sientes un peso en el pecho. O si el dolor llega hasta el cuello. O llega a uno o ambos brazos. Nadie está libre de un infarto. Claudio un día estaba regando, poniendo su jardín más bello. Y un gran dolor le dio en su pecho, del corazón hasta su cuello. Es un infarto al corazón. Es un infarto al corazón. Si sientes un peso en el pecho. Si sientes un peso en el pecho. O si el dolor llega hasta el cuello. O llega a uno o ambos brazos. Nadie está libre de un infarto. Rafa casi dio vuelta a la parrilla. Oh, el brazo izquierdo mucho le dolía. Y aunque Francisco trajo una silla, era un infarto que le venía. Si es un infarto al corazón, es un infarto al corazón. Anda a la urgencia de inmediato. Anda a la urgencia de inmediato. Y que te atienda un doctor. Que atienda luego un doctor. Nadie está libre de un infarto. Nadie, nadie, nadie está libre de un infarto. Ya estamos de vuelta para este segundo bloque en Políticamente, la señal 26, como cada fin de semana, acompañándolos para analizar, debatir acerca de los temas que han sido parte de la agenda de los últimos días. Seguimos la discusión. Quedó pendiente. Una reflexión antes, una reflexión final para seguir recién. avanzando. René nos cuenta de cómo se hace, no se hace el programa, de quién aporta qué idea. Perfecto. Pero yo sospecho que la gente que está en su casa escuchándolo le importa menos el programa y más el resultado. Y el resultado ha sido malo. Un ejemplo de un tema que tú mencionabas. Tú dijiste, cosa que yo comparto, es importante que en Chile tengamos un sistema educacional mixto, que la gente tenga opciones, que las familias puedan elegir. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el pequeño problema? Que el actual gobierno, con los votos de la ADC y un par de matices por aquí o por allá, aprobó una reforma educacional que hace exactamente lo contrario. Basta con hablar con los padres apoderados o los sostenedores del mundo particular subvencionado, que ellos dicen que les hicieron la vida imposible, que los llenaron de trabas, muchos de ellos han pasado a ser particulares pagados, las familias han perdido su opción, otros han cerrado. Por lo tanto, René, tú dices, yo tengo el derecho a presentar estos matices, por supuesto, estamos en un país libre. Pero en política no se trata sencillamente de presentar una idea, se trata de que tenga impacto. Y el problema es que la gente con tu postura dentro de la ADC, y perdón el modo en que lo voy a decir, no los pescan. No los pescan. Y como no los pescan, ¿quién paga el pato? La familia que tenía a ese niño en un colegio particular subvencionado en Molina o en Talca o en Curicó, y donde cerró, donde la ADC no fue incapaz de imponerle a la coalición o de conversar o de persuadir a la coalición de sus ideas quedaron en el tacho de la basura, y al final, ¿qué pasó? La reforma es mala. Y por lo tanto, lo que el programa decía, a estas alturas de historia antigua, el resultado es malo. Y por eso creo que no es casualidad que el partido que más votos perdió, tú dirás que es el más grande, era el más grande, entre elección y elección,
fue la DC, que perdió 350.000 votos entre una elección de concejales y la otra. ¿Por qué? Precisamente porque esas ideas, que yo comparto en el caso de la educación 1000%, podrán haber estado en el programa, pero no se están poniendo en práctica. Y eso a la gente la indigna, y creo que la indigna con razón. Bueno, yo voy a tener que, espero que va a terminar para que hablemos de otro tema, pero tengo que aclarar un puntito sobre esto. Lo primero es, yo señalé cuáles son mis opiniones sobre los temas y señalé de que tenía discrepancias con la orientación que se había impuesto y que mi opinión era minoritaria, lo planteé. Entonces, que Andrés Velasco a esta altura diga que mis opiniones no han dominado, es obvio, si lo dije yo 10 minutos antes, es natural que no han dominado. ¿Eso invalida mi idea? No, las ideas valen tal como las de él. Andrés Velasco se ha pasado los 3 años hablando lo más que ha podido sobre todos los temas, y si a mí no me han pescado, a él lo han pescado menos todavía. Ha sido notorio. Entonces, por una diferencia. No, pero tú estás en un partido de gobierno, tienes una responsabilidad de gobierno. Yo no estoy en el gobierno. Yo soy, asumamos esa responsabilidad. pero si yo no estoy discutiendo, lo he asumido desde el primer día. Yo soy minoría dentro de un movimiento y por lo tanto no lo estoy imponiendo, pero tengo derecho a dar mi opinión. Y si me dicen que no me pescan, yo digo también, es obvio, en el debate a uno lo pescan o no lo pescan. A Ciudadanos lo han pescado menos todavía y tiene menos peso político que mi opinión todavía en el debate público hoy día. Entonces, está bien. Yo lo único que quiero decir es que si uno mira para adelante, el tema aquí, para construir, antes de pasar a la conclusión, lo segundo es que dice el resultado ha sido malo, pero si yo partí el programa diciendo que haya sido malo, partí diciendo que el problema de fondo es que tomamos un país que estaba creciendo 4 o 5% y lo terminamos en un país que crece al 1,5%. Y cuando crece al 1,5% no hay plata para reajuste, no hay plata para pensiones, no hay plata para educación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo compartimos. Entonces, la política hacia adelante es una política que cuando uno encuentra otra persona con la cual uno está de acuerdo, uno no trata de descalificarla, sino que trata de sumar opiniones. Y en este punto de vista nosotros coincidimos en muchos aspectos con lo de Andrés. Entonces yo sugiero que la forma de hacer política hacia adelante, la nueva política, como le gusta decir a Andrés Velasco, no es tomar una persona con la cual uno coincide en varios aspectos y ver cómo lo descalifico, sino que tomar una idea que coincide con la mía y decir que buena esa idea, yo también la comparto. Creo que es una aproximación más constructiva. Y creo que de esa forma podemos cambiar un poco el curso de la política, y más que descalificándose a los que piensan parecido a uno en muchos aspectos, que es el camino que hasta ahora se ha seguido y que yo creo que no es muy productivo. Sí. Bueno, ya hacemos cierre. Una palabra. Vamos a hacer Yo no he solo descalificado cierre. a nadie. He llamado a asumir la responsabilidad. Cuando uno está en un gobierno, es parte de un partido de gobierno, no puede decir, el barco se hunde y yo no tengo nada que ver. ¿Qué es lo que le escuchamos a René? Yo no he la dicho política eso. tiene que ver el ejercicio de la responsabilidad. No, yo no he dicho eso. No he dicho Vamos a nunca que no tengo nada que ver. He dicho, soy parte de un partido del cual soy una voz minoritaria y me hago responsable de lo Pero que me que ya puedo no son hacer. otros, no soy yo. Pero ¿cómo voy a...? Pero si tú insistes en tratar de ver cómo descalificarme en la discusión. De nuevo, en una nueva pasada. ¿Cómo él puede dar sus ideas, que son ideas minoritarias, y tratar que todavía se escuche su idea cuando su voz no fue escuchada? Esa es una idea descalificatoria en un debate. Nada más. Porque no puedo, yo supongo que podría dar mis ideas, supongo que mis ideas no tienen que ser dominantes para poder darlas. Entonces, es simplemente una vieja práctica, como le gusta decir a Andrés Velasco, una vieja práctica de la política. Ya hemos escuchado a Andrés Velasco muchas veces criticar las viejas prácticas y parece que no las practica todas, las nuevas. Porque es una vieja práctica de la política de, en vez de escuchar la opinión del otro y discutirla en sí mismo, tratar de descalificarlo, decir, es que él está en una coalición y como está, si yo parto explicando que mi posición no es mayoritaria, pero entonces ¿qué hace? ¿Qué quiere que haga? ¿Que me calle? ¿Que me vaya? ¿Qué tengo que hacer? Yo puedo seguir opinando y puedo seguir en el debate público con total legitimidad. Bueno, Andrés, vamos a hacer el cierre, un comentario. Partimos el bloque diciendo que vamos a hacer un comentario de cierre para avanzar en los otros temas. Se fue extendiendo un poco más el debate, pero siempre un debate es bueno darlo, siempre como dice el jugador de fútbol, siempre con respeto. Vamos a pasar al segundo. Como decía Gary Medel, siempre con respeto. Pero en torno a lo que hemos venido discutiendo, yo quiero dejar planteada la pregunta abierta. Escuchamos a Maturana hablar de la inconsecuencia de los parlamentarios al haber aprobado el reajuste del 3,2%. Yo quiero dejar abierta la pregunta. ¿Cuál fue la inconsecuencia, si es que hubo, a juicio de ustedes, en los parlamentarios? La inconsecuencia estuvo en haber aprobado o en haber inicialmente rechazado. Porque
Internamente sabemos que los parlamentarios tenían claridad de que más de lo que estaba ofreciendo el gobierno no se podía dar, se rechazó, se mantuvo incluso la votación, la aprobación fue con el mismo porcentaje, el mismo 3,2%. Dejo abierta la pregunta, a su juicio, ¿cuál fue la inconsecuencia? ¿Haber aprobado el reajuste con el 3,2% o haber inicialmente haberlo Yo rechazado? creo que hay menos 3 inconsecuencias, y algunas de las que tú mencionaste van a estar en mi lista. La primera, la inconsecuencia de dirigentes que le prometen a sus bases 7 a sabiendas de que el 7 es imposible. Eso al final es un engaño. Y terminó viéndose en la práctica que no era factible. Segunda inconsecuencia, yo creo que la política tiene algo que ver con la voluntad de actuar con convicción y tomar decisiones que a veces no son las más populares. Los parlamentarios sabían que el resultado iba a ser el que fue, pero ninguno quería aparecer pagando el costo, y por lo tanto los parlamentarios de la Cámara de Diputados le tiraban la pelota al Senado, el Senado se la tiraba de vuelta a la Cámara de Diputados, se la devolvían al gobierno, y en eso tuvimos 21 días, con miles de operaciones que no se hicieron, con basura en las calles, con gente que no podía hacer trámites en el registro civil, etcétera, etcétera. Y al final, cuando tenían la pistola en la 100 porque el Ejecutivo dijo no hay más, por tercera vez, algunos parlamentarios, no todos, dijeron upa chalupa. Creo que habría sido más consecuente, esta es mi respuesta directa a tu pregunta, que eso mismo que terminaron haciendo al cabo de 21 días de daño a la ciudadanía, lo hubiesen hecho el primer día. Tercera reflexión, también hubo ciertas inconsecuencias en el Ejecutivo. René fue ministro del Trabajo y él sabe muy bien, yo también lo sé, que esta es una negociación que hacen conjuntamente los ministerios del Trabajo y de Hacienda. La ministra del Trabajo, curiosamente, se tomó un avión y se fue, creo que a Alemania. Es difícil imaginar un momento más álgido para el Ejecutivo y es difícil imaginar un momento menos apropiado para que la titular de la cartera que debe llevar junto con Hacienda la negociación se vaya al extranjero. Hay una tercera y tremenda inconsecuencia. ¿René? Sí, yo coincido especialmente con el punto 2 de lo que plantea André, en el sentido de que yo creo que más que la inconsecuencia interna de los parlamentarios, cuestión que a mí no me desvela demasiado, lo que sí me desvela es lo segundo que plantea Andrés, y que tiene que ver con que hubo la posibilidad de aprobar el 3,2% hace 3 semanas. Dejamos pasar 3 semanas, que en concreto significa 600 o 700 cirugías menos en la región del Maule, significa miles, y no sabemos cuál es el impacto sobre la salud de las personas. Esas cirugías postergadas no es que van a tener lugar mañana, sino que ahora empiezan a correr las listas de espera. Exacto. Y por lo tanto no sabemos cuál es el efecto sobre la salud de miles de personas. 3 semanas de eso. 3 semanas de temas de salubridad. 3 semanas de temas para los productores. Aquí los exportadores de cereza de la provincia de Curicó tenían contratado un barco para ir a China para obtener un mejor resultado de las exportaciones de cereza de este año. El SAC no pudo nunca revisarlo. Por lo tanto, esos son personas que van a tener un ingreso muy por debajo del que debieron tener. Y yo estoy seguro que el próximo año o el subsiguiente, cuando les digan, usted quiere plantar 1000 hectáreas más, lo van a pensar 2 veces. Entonces, a mí lo que me parece realmente inaceptable es haber tenido un problema que pudo resolverse hace 3 semanas con un 3,2% y haber aprobado 3 semanas después con el mismo 3,2%, pagando este costo gigantesco desde el punto de vista social. A mí me parece que este es un campanazo a todo el sistema político. Y no quiero entrar de nuevo en la discusión si es más de gobierno, si es más de oposición. Aquí hubo un conjunto de parlamentarios de gobierno y de oposición que pudieron haber resuelto esto hace 3 semanas, no lo hicieron. Aquí hay un tema pendiente. ¿Qué explicación se da para no haber hecho esto y haber dejado pasar 3 semanas como las que vivimos los chilenos y especialmente la gente que tiene más necesidad y hoy día aprobar el mismo monto de la misma manera que se pudo hacer 3 semanas atrás? A mí más que inconsecuencia me parece un hecho gravísimo. Y me parece aún más grave que en toda esta discusión lo que se discuta es el minué político, si esto se dijo, que si este partido subió, que el otro se bajó, y casi no escuchamos hablar en las discusiones parlamentarias de lo que estaba ocurriendo a los chilenos durante estas 3 semanas. A mí me parece de extrema seriedad lo que ha ocurrido y me parece que es un tema que tiene que hacer pensar y tiene que hacer reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Efectivamente, eso es
más que inconsecuencia, a juicio de ustedes, es irresponsabilidad, si pudiéramos llamarlo, o si pudieran calificarlo Yo creo que ustedes. es un eso que ocurre. ejemplo más de un estilo de hacer política en que la política chica del cálculo, de cómo alguien va en la foto prima sobre lo medular. Porque Efectivamente los parlamentarios eventualmente los parlamentarios sabían lo de que no se decían en los podía, pasillos, "Oye, no se podía van a más. ganar 3,2, pero que el pato lo pague otro". Y pasaron cosas increíbles. Yo no recuerdo en Chile, ciertamente no del 90 a la fecha, que en medio de un paro del sector público hay un pabellón en que se está operando a una persona, en que los médicos tienen el bisturí en la mano y en que llegue el personal a interrumpir a la fuerza esa operación, porque se supone que se estaba en paro y no se podía operar. ¿Qué le dicen a la familia de esa persona? Que afortunadamente el riesgo no pasó a mayores, pero es una cosa absolutamente inaudita. Yo creo que la función pública es inmensamente respetable. El servicio público tiene que ver con servir al público. Y cuando al final hay un grupo de dirigentes que se sirve del público para obtener sus propios cálculos y beneficios políticos, y donde el concepto de servir a la gente, de dar un servicio oportuno, especialmente en la salud, se deja de lado, tenemos un problema mayúsculo. Yo el otro día, en un debate con uno de los dirigentes, usé una palabra que él se enojó mucho, pero lo voy a repetir aquí. Yo creo que hubo un grupo de dirigentes que tomó de rehén a la población del país, y eso es total y completamente inaceptable. Yo quiero una segunda reflexión, porque una es el proceso, que estamos de acuerdo, yo creo que el proceso este no es aceptable. Yo creo que cualquier persona que lo mire con objetividad, sin pasión, no es aceptable. No es aceptable tener un país interrumpiendo sus servicios básicos 3 semanas para terminar lo mismo que se partió y se pudo haber evitado. Eso no es aceptable. Pero lo segundo, que yo creo que no hay que dejar pasar, es por qué se producen estos impases tan grandes. Y volvemos a lo que hablábamos al inicio. A mí me tocó ser ministro del Trabajo en el gobierno de Elwin. Tuvimos 4 años. En los 4 años hicimos acuerdo con el sector público. Los 4 proyectos de reajuste entraron con acuerdo con los gremios al Parlamento. ¿Por qué? ¿Porque éramos más diestros los ministros en ese entonces? No. Porque había recursos. Porque el país crecía al 7,5%, no al 1,5%, al 7,5%. Y como crecía al 7,5%, había la posibilidad real de dar IPC más. Aquí se dio IPC, punto. Y eso permitía acuerdo. Entonces no hay que olvidarse que un escenario de frenazo al crecimiento tiene efectos sociales, no solo económicos directos, sino que efectos sociales como este, que los conflictos es muy difícil administrarlos. Y por lo tanto, si uno quiere un país que se desarrolle y con paz social, necesita un crecimiento acelerado. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado con los reajustes del sector público, cuando el país crece mucho y cuando el país se frena. Y cuando hoy se frena, como ahora, este es el resultado más probable. Y por lo tanto, no hay que olvidarse de ese tema que por sabido se dio por descontado y por descontado se olvidó y estamos en la situación donde estamos. Bien, se nos está ya acabando el tiempo en este programa en Políticamente. Ha sido un programa de harto debate. Vamos a estar, como siempre, nosotros lo decimos, vamos a estar atentos a cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por lo menos ya el paro del sector público ya fue depuesto, pero siempre quedan en estado de alerta, como suelen decir los gremios, por cómo va a seguir dándose y las familias que lo pasaron mal también van a seguir en estado de alerta. Y ese es el problema, porque ese daño no es reparable. Exactamente, y también, como dice Andrés, hay que estar también atento a qué es lo que pasa, cuáles son los efectos de esta paralización, qué es lo que va a pasar con las cirugías esas, precisamente que no se hicieron. Me permite una frase sobre el tema del crecimiento económico. ¿Sí? Aquí estamos de acuerdo en este punto. Los países les va bien cuando las economías crecen. Yo le añadiría una palabra respecto del cómo. Creo que en Chile por muchos años, y no me refiero a René, me refiero a otros cauces del debate, se ha supuesto, hay un pensamiento más bien conservador que dice, oiga, se ordena la economía y después el crecimiento viene solo. Yo creo que la región del Maule es testigo de que eso no pasa, que a veces al país le va bien y los nuevos productos no se desarrollan, el empleo no llega. Creo que llegó la hora para que en esta región pensemos entre todos y la gente del Maule piense exactamente cuál va a ser la vocación productiva de esta región. Hay un potencial turístico grande, hay un potencial agrícola grande, hay las posibilidades de integrarse más con Argentina, que el comercio, en fin, están las universidades que son fuente de vigor y de dinamismo. Hay
la necesidad imperiosa de una revolución productiva en esta zona, cuyo propósito tiene que ser uno y muy sencillo: más y mejores empleos de calidad, con cotizaciones, con estabilidad para la gente. Y eso no va a pasar si no nos ponemos todos, hacemos un cambio de switch, y el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, el mundo de las universidades, el mundo que genera conocimiento, el mundo de la tecnología, los jóvenes, nos sentamos en la misma mesa y decimos qué vamos a producir, dónde lo vamos a producir, a quién se lo vamos a vender, a qué mercado. Creo que esa es la manera de pensar el futuro, y eso requiere el énfasis en el crecimiento, pero además decir cómo, dónde y cuándo. Y eso, para eso también se requiere liderazgos a nivel regional. Eso es algo que personalmente, comentario personal, es lo que ha faltado, ha carecido la región en los últimos años. Agradecemos la participación de René Cortázar, es una semana más en Políticamente. Gracias, René, también a Andrés Velasco, gracias por estar presente en Políticamente una semana más. Y a la gente que nos vio por sus casas a través de la señal 26, que nos vio a través de la televisión por cable, Multicom Maule y TV Cable Loncomilla, y quienes nos siguen a través de streaming en www.tvcentro.cl. Nos vemos la próxima semana.